Hoy vamos a aprender cómo pasar oraciones de activa a pasiva, como nos indica el siguiente ejercicio. Lo primero de todo va a ser saber cuál es la fórmula para poder pasar todas estas oraciones a pasiva, como nos indica. La fórmula es muy sencilla. Lo primero que tenemos que saber es que una oración pasiva va a tener como sujeto el complemento directo de la oración activa, que ahora veremos cómo lo encontramos. Después vamos a necesitar incluir el verbo to be. ¿En qué tiempo verbal? En el tiempo verbal de la oración activa. Posteriormente vamos a tener que incluir el participio de pasado, pero el participio de pasado del verbo principal de nuestra oración activa. Y por último, cuando sea importante, a continuación del by irá lo que era el sujeto de la oración activa. Muy bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos con la primera oración y vamos viendo cómo se hace. La primera oración, my brother bought this house. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Bought. ¿En qué tiempo está? En pasado, muy importante. ¿Para qué? Para incluir el verbo to be en ese tiempo verbal. ¿Con qué empieza nuestra fórmula? Con el complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo de esta oración? My brother bought this house. El complemento directo va a ser el objeto de la oración. Pues ese va a ser nuestro sujeto. This house. Continuamos con el verbo to be en el tiempo verbal de la oración inactiva. El tiempo verbal de la oración inactiva es pasado simple, por tanto meteremos el pasado simple del verbo to be. ¿Cuál es el pasado simple del verbo to be? Was o were. En este caso, como es this house singular, pondremos was. Luego, el verbo principal de esa oración activa, en participio. ¿Cuál es el participio del verbo bought? Que en realidad es el verbo buy en infinitivo. Coincide con el pasado, porque es un verbo regular. Por lo tanto, the house was bought y ahora ya el sujeto. Vamos con la segunda oración, ¿de acuerdo? 2. Lo primero, tiempo verbal. Presente perfecto. Es muy importante conocer bien la estructura y dominar los tiempos verbales en inglés para poder hacer este ejercicio, como podéis ver. Estamos el was y were, que ya no nos interesa, ¿de acuerdo? Ahora que nos vamos a localizar el complemento directo de la oración, que va a ser el objeto sobre el que recae la acción, en este caso, all the cake. Con lo que vamos a empezar nuestra oración pasiva. Una vez que tenemos nuestro sujeto, nos pasamos al verbo to be en el tiempo de la oración. ¿Cómo pondríamos el verbo to be en presente perfecto? Have o has y el participio. Y ahora pasamos a poner el verbo principal de la oración, que es it, en participio, que ya tendríamos aquí el participio. Y solo nos quedaría el sujeto. Por último, vamos a la última. My friends will build a new hospital. Muy bien. ¿Cuál sería el tiempo verbal? Un futuro, will build. ¿Y cuál sería nuestro complemento directo? El objeto. A new hospital. Muy bien, ahora metemos verbo to be en el tiempo de la oración. Como es un futuro, estructura de futuro, will más infinitivo, en este caso verbo to be. Y ahora el participio del verbo principal, que sería build. Y el sujeto, by my friends. Y ya estaría Arquimedianos. Con esta fórmula tan sencilla de pasar de activa a pasiva en inglés, vamos a saber hacer todas las oraciones que nos pidan de pasar de activa a pasiva. Muchas gracias.